Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 5 versículo 20: Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Hoy tenemos en Colombia una apertura a un mundo espiritual que va a entrar a gobernar en nuestra nación. Yo quiero que entienda un poquito lo espiritual. Acá hay un asunto espiritual. Lastimosamente así va a ser, pero va a entrar un sistema espiritual en nuestra nación. Y nos hemos dado cuenta porque creo que ha sido muy notorio ver en las plazas públicas todo lo que se está haciendo, todo lo que se ha venido haciendo desde, no hace ahorita, hace mucho rato. No más que la iglesia se durmió, y como la iglesia se durmió, entonces Satanás siempre aprovecha lo que la iglesia suelta. Y ahora nuestra nación se va a ver sumergida por un gobierno completamente dirigido por las tinieblas. Y eso a nosotros, como iglesia, como entendidos en Cristo, nos hace despertar. Que vamos a tener que orar más. Vamos a tener que entrar en tiempos de ayuno. Vamos a tener que entrar en tiempos fuertes para ir en contra de ese gobierno espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? No lo estoy armando de armar una revolución y nos vamos a levantar a pelear. No, no, así no es. La palabra del Señor clara dice que nosotros, los entendidos, peleamos no contra carne ni sangre, sino contra el mundo espiritual. Pero quiero que lo entienda, porque si no es así, si usted no entra en ese nivel espiritual, usted va a ser influenciado y terminará diciendo lo que dijo el profeta, lo que profetizó, que un día usted lo malo lo llamará bueno, y a lo bueno lo va a llamar malo. Y es que ya estamos viviendo en una época donde las cosas que antes eran malas, ahora ya no lo son. Ya es normal, por lo menos para el mundo. Y no porque dejaron de ser malas, sino porque nuestra cultura, los gobiernos, los gobernantes y el sistema maligno va haciendo de lo malo bueno y de lo bueno malo. Otros dirán: hemos avanzado y que debemos ir a la vanguardia para no quedarnos en el pasado, ¿no? Eso es lo que van a decir muchas personas. Pero la palabra no cambia y Dios no cambia. ¿No será más bien que hemos perdido la sensibilidad espiritual? ¿No será más bien que nosotros hemos dejado de hacer cosas espirituales? Hemos caído en la religiosidad y por eso nos parece normal todas estas cosas, o muchas de ellas. Porque uno ve cristianos aprobando leyes humanas. Cuando hablo de aprobar, significa que están de acuerdo con leyes humanas que degradan la moral de Dios. Es increíble ver cómo cientos de cristianos respaldaron este gobierno que se levantó. Cristianos que no se sabía
si realmente, bueno, más bien, por los frutos la palabra dice, los conoceréis. Se veían más bien que no estaban siendo dirigidos por Dios. Aquí hay cosas que yo necesito que usted le pida al Espíritu Santo que por favor le hable. No vaya a endurecer su corazón. La Escritura dice, si oyen la voz del Espíritu, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. Esto que les estoy contando pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en otros países y posiblemente pasará en Colombia. Vuelvo y le repito, si la iglesia no se levanta, porque eso es un asunto espiritual. Tenemos que ser más espirituales para discernir todo lo que se está moviendo en el mundo entero, que es una preparación para la manifestación del anticristo. Todo eso que estamos viendo es una preparación. Todo eso que usted ve, tanta degradación moral, tanta brujería, hechicería, todo eso es una preparación para ese gobierno que por 7 años se establecerá en la tierra. Y la iglesia antes de eso será levantada. ¿Pero cuál iglesia? Aquellos que le han rendido su vida verdaderamente a Cristo, aquellos que verdaderamente viven para Cristo. Esa es la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo esto que estamos hablando, el mundo quiere que lo veamos como normal. Eso es normal, eso es normal. No se preocupe, no se fanatice. Yo sé que hay muchas personas que nos dicen eso. Vaya a la iglesia, pero no se fanatice tanto, porque a eso se le llama ¿qué? Fanatismo. Porque precisamente muchas personas ya lo ven como normal todo esto. Y usan el rótulo o el versículo común que Dios es amor. Y ahí, y se quedan ahí. Pero es que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero ¿qué dice la letra menuda? Lo que sigue. Pero Dios también es fuego consumidor. Entonces, ahora, si lográramos en verdad comprender lo que es el amor de Dios, nos daríamos cuenta que no tiene nada que ver con el amor del ser humano. Porque el amor de Dios tiene disciplina, corrección. El amor de Dios viene a enderezar lo torcido. ¿Cuántos me están entendiendo? Si yo como padre veo que mis hijos van por mal camino y no hago nada, yo no los amo. Yo como padre que he aprendido el amor de Dios, entendí que debo disciplinarlos. Y bueno, cuando hablamos de disciplina, muchos pensarán, uy, maltrato. No, no estamos hablando de eso. La disciplina tiene que ver con corregir el camino torcido. Yo me doy cuenta que mis hijos van por mal camino y tengo que corregirlos porque no quiero que el día de mañana ellos fracasen en la vida. Así es el amor de Dios. Dios no aprueba el pecado. Ahora la pregunta es, ¿será que el amor de Dios es así? ¿Que permite todas estas cosas en el mundo? ¿Será que el amor de Dios es así? ¿Que está de acuerdo con todo lo que ha salido? ¿Qué dice usted que ha leído las Escrituras? Porque cuando realmente estamos leyendo la palabra encontramos que Dios en el antiguo pacto le puso freno al pecado y para eso estableció la ley, porque la ley era un freno para el pecado. La gente pecaba porque no sabía que estaba pecando, que estaba haciendo lo malo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone la ley para que la ley se convierta como en un freno. Si yo peco, pasa esto. Y Dios puso la ley. Y entonces decimos nosotros, bueno, pastor, pero es que eso es Antiguo Testamento, eso ya pasó. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. O sea, Dios no cambia de pensamiento. No anda como nosotros que somos variantes.
Pero también en Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea, eso significa que Dios no cambia. Él no cambia de pensamiento. Entonces la pregunta es: ¿quién determina lo bueno y lo malo? Hablando de nuestra sociedad, ¿quién está determinando qué es bueno y qué es malo? Dígalo. ¿Quién? ¿Quién? Los hombres. Los hombres. El ser humano, los gobiernos. Ellos están determinando qué es bueno y qué es malo. Pero vamos a ver cómo es el corazón del ser humano, del hombre. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso, dígalo, más que todas las cosas. Así es el corazón del hombre. Engañoso más que, y mire cómo dice, y perverso. No solamente está diciendo que el corazón, nuestro corazón es engañoso, sino que además de eso dice que es que perverso. ¿Cuántos de ustedes han pensado? Usted en un momento dice: Señor, yo no quiero ser así, pero termina haciendo lo contrario, lo malo. Porque ¿qué es lo que lo impulsa a pecar? ¿Qué es lo que lo impulsa a usted a fallarle a Dios? ¿No es el hombre interior? ¿No es lo que está dentro de nosotros, que el apóstol Pablo más adelante lo enseña? Diciendo que lo que está dentro de nosotros, ese pecado que está dentro de nosotros, es lo que nos lleva a hacer lo malo delante de Dios. Ahora miren lo que dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Qué hace Dios? Conoce los pensamientos más profundos de nosotros. ¿Y conoce qué? El corazón. Pero también dice que lo prueba. ¿Por qué? Para dar a cada uno según su camino. Ojo con esto: según el fruto de sus obras. Entonces el corazón del hombre es malo. Cuando leemos Génesis capítulo 6, dice la escritura que en ese entonces, en ese tiempo, los hombres habían hecho lo malo delante de Dios. Toda la humanidad estaba corrompida porque hacían lo que en su corazón les parecía bien. Y eso llevó a que literal a Dios se le rebosara la copa. Y Dios determinó destruir a la humanidad con un diluvio. Lo mismo está preparado para estos tiempos, porque va a llegar un momento donde Dios va a ver que ya en el hombre no hay nada bueno, sino que continuamente pensará lo malo. Y Dios dice: ya no se puede hacer nada por la humanidad. Y Dios ha preparado juicios sobre la tierra, como dice en Apocalipsis. Pero como les decía, Dios levantará la iglesia antes de eso. Pero el hombre, de lo que tiene en su corazón, basa su moral, y lo basa precisamente en sus deseos y pasiones. Entonces, ¿cómo podemos ser jueces de algo que no podemos vencer? ¿Cómo podemos ser jueces? ¿Cómo podemos distinguir lo bueno si somos malos? ¿Cuántos me están entendiendo acá? No se puede. No se puede ser bueno. Por eso es que la gente hoy en día dice: pero es que yo no soy malo, yo soy bueno. Porque la gente cree que está bien, que está haciendo lo bueno, pero a la luz de Dios, a la luz de la palabra, está perdido. Eso le decía hace 8 días a la iglesia: engañados nosotros mismos, creyendo que estamos bien. ¿Cómo podemos controlar las cosas
si no tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Cómo podemos determinar si algo es bueno o no? No podemos juzgarlo. Recuerdo en una ocasión de lo que dice la escritura, cuando el rey Salomón tenía que hacer una sentencia y se presentaron dos mujeres. ¿Recordarán? Que una de ellas llegó y dijo: mira, es que ambos teníamos nuestros hijos y la una se echó sobre su hijo y se ahogó, y lo que hizo fue en la noche fue cambiarlo. Y rey, ese es mi hijo. Y la otra decía: no, ese es mi hijo. Y él humanamente no sabía qué hacer. Humanamente no sabía qué hacer. ¿Sabe? O tal vez si él se hubiera dejado llevar en su corazón por lo que la primera mujer dijo: no, es que es mi hijo, es mi hijo. Y él dice: bueno, está bien, déselo a ella porque está insistiendo. Hubiera sido así de fácil. Lo hubiera arreglado de acuerdo a su capacidad, su sabiduría. Pero Dios le había dotado de una sabiduría muy especial, una sabiduría que no había en todo ser humano, no había en ellos. Por eso dice que le acudían cientos y cientos de personas solo por escucharlo hablar. Y tomó la decisión correcta porque Dios fue el que le dio la sabiduría. Pero no era porque estaba dentro de sus capacidades. Porque Salomón, igual que usted, era humano. Igual que yo, era humano. Volviendo al punto, es que si usted quiere decir que lo bueno es malo, usted puede, según su criterio, decirlo. Usted puede decir: no, es que a mí me parece que esto está bien. Y usted lo puede hacer, pero no significa que Dios esté de acuerdo con eso. Incluso a usted lo pueden apoyar muchas personas, tener muchos seguidores, su familia lo puede seguir, un grupo de personas lo puede seguir, pero no significa que Dios esté de acuerdo con eso. No significa que Dios diga: sí, tienen la razón. Porque Dios, dice la palabra, Dios conoce la mente y el corazón de los hombres, hasta lo más profundo. Él lo conoce. Y si la Biblia dice que algo es malo, es porque es malo. ¿Aló? Si la Biblia dice que es pecado, pues es pecado. Yo recuerdo que alguien me decía una vez: pero es que, ¿por qué es pecado la idolatría? Y le decía: es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que la palabra dice: no harás imagen, no te postrarás ante ella. No, no, no. ¿Ese no es un rotundo? No. Pero el asunto está cuando en mi corazón yo empiezo a crear ideas y fantasías, obvio, motivado por Satanás. Pero es que ¿qué tiene de malo si yo no estoy idolatrando, yo estoy haciendo esto, aquello? No, no es verdad. Dios dice en su palabra: no. Y si Dios dice no, es porque es pecado, está mal. No podemos ponerle adorno, no podemos acomodarla. Entonces, usted se puede enojar, puede demandar, lo pueden aprobar las leyes humanas, lo pueden seguir, como les decía, miles de seguidores, ser aprobado por personas, pero la verdad es una sola: lo que es pecado no dejará de ser pecado porque usted o los demás lo aprueben. Punto. Esa es la diferencia entre el hijo de Dios y el religioso. Y esto, escuchen, no va a cambiar porque salga una nueva reforma. Eso no puede cambiar porque salgan nuevas leyes. Esto no puede cambiar ni siquiera porque se levante una autoridad espiritual y lo diga. Como decía una vez el líder religioso,
dijo así: la Biblia hay que cambiarla. La Biblia hay que cambiarla. ¿Quién cree que está detrás de todo? Satanás. Satanás, preparando su orden mundial. Entonces, jamás lo malo dejará de ser malo. Lo malo es malo y punto. Lo que usted vea que está mal, corríjalo, porque siempre será malo. No lo permita ni lo consienta, ni se deje llevar por sus sentimientos y emociones, porque la Biblia lo dice, y si la palabra lo dice, así es. Job había probado sus propias palabras. Job se creía un hombre justo, porque él estaba hablando de lo que tenía en su corazón. Se supone que era un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Aparentemente tenía todas las virtudes de un hombre de Dios. Pero cuando empiezas a leer todo el capítulo de Job, te das cuenta que Job se justificaba a sí mismo. Todo el tiempo justificándose. Vienen sus amigos y se sigue justificando. Pero cuando Dios se presenta a Job, escúchame bien, ahora Dios empieza a hablar de su grandeza y su poder. Empieza a hablar de sus maravillas, de todo lo que él había creado. Y luego le muestra lo que había en el corazón de Job. ¿Contenderás con el omnipotente? ¿Contenderás con el todopoderoso? Tú no puedes contender con la Biblia, porque es la palabra de Dios. Nadie puede contender contra la verdad. Y luego Job dice: oh Señor, perdóname, porque yo pensé que estaba bien, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me convierto, Señor, me arrepiento. Porque el hombre por sí solo no puede ver su interior. Aló. Hay algo que en la psicología se llama, y es el yo ciego. El yo ciego es que las personas pueden ver lo que usted no ve. Hay otras personas que dicen: usted tiene como cara de mal geniado. No, yo no soy mal geniado. Sí, usted tiene como cara de mal geniado. Ese es el yo ciego, que otras personas pueden ver lo que a veces uno no ve. ¿Le estoy haciendo entender? Y algunos dicen: a mí me parece que usted como que no es muy espiritual, porque le falta meterse en... ¿Y usted qué hace? Se pone de mal genio, se pone bravo. Déjeme, es mi vida espiritual, yo veré. Porque no tenemos ¿qué? La capacidad de ver lo que está dentro de nosotros. Si realmente quieres hacer las cosas correctas, ser sabio, en verdad, necesitas ir a la palabra de Dios, dejarse corregir por ella y obedecerla. La palabra de Dios, les he dicho, es como un espejo. Levante la mano al que le gustan los espejos. Los espejos reflejan. Y ahí nos damos cuenta de las imperfecciones, ¿cierto? Solo así podemos ver las imperfecciones. Cuando uno va a la palabra del Señor, ella es una lámpara y lumbrera, también es como un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. Yo no conocí mis errores, nunca los había visto, solo hasta cuando leí la palabra del Señor empecé a ver lo que realmente había en mi corazón. Y así la gente me lo decía: usted es de mal genio. No, yo no soy de mal genio. Usted es como amargado. Yo no soy amargado. Pero eso que me decía la gente, yo no lo veía hasta cuando fui a la palabra y leyendo las escrituras con amor, con devoción,
Dije, Señor, soy de mal genio y amargado, y chismoso, y mentiroso, y crítico, Señor, y me gusta pecar. Porque la palabra empezó a reflejar, a revelarme lo que yo era realmente, lo que había en mí. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y en su santidad, Dios empieza a evidenciar lo que hay en nosotros. Así que no se crea tan bueno. No se crea tan bueno. Porque estoy seguro que cuando vaya a la palabra se dará cuenta que necesita de un Dios santo para ser lavado y limpiado por su sangre preciosa. Si no, terminaremos engañados y confundidos, creyendo que estamos bien. Entonces no podemos determinar eso. No podemos determinar qué es bueno y qué es malo. No podemos hacerlo. Y hay consecuencias. Escúchenme bien, hay consecuencias para los que piensan o creen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y la primera consecuencia es el desvío de la verdad. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cuántos escaparon de las contaminaciones del mundo? ¿Cuántos dijeron una vez, no, ya no más, yo me aparto del pecado y sigo a Dios? Sí, hay personas aquí, ¿o no? Que dijeron un día, ya no más, no quiero seguir porque definitivamente el mundo no me llenaba. Me busco a Dios, pero miren lo que dice la escritura acá. Si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿quién nos hizo entender que lo malo era malo? ¿Quién? ¿Quién nos hizo entender que lo malo era malo? ¿Quién le hizo entender a usted que emborracharse, golpear a su esposa o ser vulgar, quién le hizo a usted entender que eso era malo? ¿Quién? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios nos hizo entender eso. ¿Quién nos hizo entender que lo que antes hacíamos era pecado? Dios, ¿cierto? Por favor, mírenme acá, céntrese aquí en la verdad. Es Dios. Por el conocimiento, no solamente porque alguien le dijo, Dios te puede perdonar de tus pecados, Dios te quiere salvar. No, sino por un conocimiento. Porque cuando tú empezaste a venir a la iglesia, empezaste a escuchar la palabra, el Señor empezó a revelarle y decirle, wow, yo no sabía que eso estaba mal. A mí nadie me dijo deje de tomar. A mí nadie me dijo deje de ser vulgar. A mí nadie me dijo deje de ser chismoso. Sino que a medida que yo iba llegando al Señor, me iba llenando de conocimiento. Aló. Y ese conocimiento pues alumbra mis ojos, me hace entender y me aparto de ello. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Pero mire lo que dice la escritura, y es en lo que cualquiera de nosotros puede caer si no tiene cuidado. Dice así: enredándose otra vez. Ahí está el problema. Enredándose otra vez. El problema está en volver a caer en lo mismo. ¿Por qué sigue cayendo en lo mismo? ¿Por qué se deja enredar otra vez? Si se supone que usted ya tiene conocimiento. Ya con el conocimiento usted no puede volver a pecar, porque entonces ya sería un pecador compulsivo. Ya no es un pecador ignorante. Para Dios no es un pecador ignorante que dice, bueno, está bien, te puedo perdonar porque pecas, porque no sabes. Sino que ahora lo lamento, pero ahora pecas conscientemente, ya lo sabes, ya se te fue revelado, nomás que te quieres enredar otra vez, entonces te vienen consecuencias peores. Enredándose otra vez. O sea, usted mismo coge y empieza a envolverse en ese pecado. Eso es lo que dice, enredándose otra vez. ¿Por qué?
Porque cuando usted empieza a enredarse otra vez en eso que antes hacía, usted termina creyendo que eso es normal. Entonces el que fornica y que si se apartó de la fornicación por el conocimiento, porque la palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces nos apartamos del pecado porque sabemos que no vamos a ofender el templo de Dios. Pero, ay, Señor, pero es que es tan sabroso, y vuelve otra vez, cae en lo mismo, cae en la fornicación, vuelve y se enreda en la fornicación. Está siendo consciente de lo que está haciendo. Dice la Biblia, es como si pisoteara la sangre de Cristo, como tomando una burla de Dios. Y eso a todos los pecados, porque sabemos que está mal. Es consciente, yo sé que está mal, pero no puedo dejarlo. No, no es que usted no pueda dejarlo, lo que pasa es que a usted le gusta. Solo hasta cuando yo le dije, Señor, sí, me gusta, pero no puedo dejarlo, ayúdame Dios, dame fuerzas. Y me aparté. Enredándose otra vez en ellas, ahora son vencidos. Porque antes que tú habías vencido, tú decías, ya, bendito sea el Señor, ahora esto se hizo una fortaleza. Sí, pero como se enredó otra vez, ahora eso se hace más fuerte y ahora te vence. Ya no puedes. Ya dices, ¿para qué ir a la iglesia? Y es que ya siento que no puedo cambiar. Eso le pasa mucho. Porque se enredaron otra vez. Y entonces, ¿qué terminan diciéndole a los demás? Eso es normal. Entonces enseñan que la fornicación es normal, enseñan que mentir es normal, que airarse y ofender es normal, porque están enredados en su propio pecado. Por eso es que a lo malo le dirán que bueno. Pero ¿qué tiene de malo si es que hoy en día hay que dejar que la juventud explore? Hay que dejar que la juventud aprenda. Increíble escuchar líderes religiosos, líderes espirituales que enseñan estas cosas, que es normal, que es normal, que es normal y que es normal. Entonces la iglesia en el mundo va creyendo que eso es normal. Y llamarán a lo malo ¿qué? Bueno, pero no es malo, es bueno. Y entonces cuando viene alguien y les corrige y dice esto no es verdad, la palabra del Señor dice esto, entonces nos dice eso es mentiras. Yo sé que lo bueno es malo y lo malo es bueno, eso lo tengo claro. No es cierto. No sabe discernir. No discierne ya eso. Y miren lo que dice. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces uno se da cuenta y dice, tremendo, antes solo mentía, ahora miente y engaña. Antes solamente se airaba, ahora se agarra puños y pelea por todos lados. Antes solamente fornicaba, ahora se va a los prostíbulos. ¿Usted me está entendiendo? Porque el peor estado viene luego a ser peor la situación. Antes solamente estaba teniendo una lucha en su mente con la pornografía, ahora la tiene en el celular, en la televisión, en todo lado. Y lo tremendo es que lo ve como algo normal. Y eso es lo que el mundo está diciendo. Porque muchos pastores se salieron del closet, muchos líderes se salieron del closet, de iglesias grandes, impresionante. Y entonces decían, es normal el homosexualismo, porque Dios ama al mundo. No, no es así. No es así. Pero entonces si nosotros no nos cuidamos, si no cuidamos nuestra vida espiritual y no cuidamos la vida espiritual de nuestros hijos, vamos a terminar en lo mismo, aprobando esas cosas. Una vez vi
retiro homosexual cristiano. Y se veían homosexuales hablando en lenguas, cayéndose en el piso como un retiro espiritual normal cristiano. Uno dice: santo Dios, cómo Satanás ha venido introduciendo su doctrina en el mundo y en la iglesia cristiana. Y entonces tenemos a la persona que está luchando con eso, no luchando, no, consintiendo, porque no es lucha, ni siquiera lucha, consiente ese deseo. Y entonces no nos atrevemos a decir nada porque la ley dice que no, porque el mundo dice que no. Se equivocan. La iglesia de Cristo tiene que levantarse y despertar y decir: eso es malo delante de Dios, es pecado delante de Dios, y no lo apruebo, porque la Biblia tampoco lo aprueba. No estoy de acuerdo con eso y nunca estaré de acuerdo. No importa si pasa una generación, 2 generaciones, los que sean, pero no se puede aprobar porque la Biblia dice pecado. A Jesús le trajeron a una mujer adulterando. Y mire cómo es la religión. ¿Dónde estaba el hombre? Porque la Biblia dice que en la ley los dos debían ser apedreados. En la ley de Moisés decía eso. Y ellos traen, los religiosos, traen solo a la mujer. ¿Y qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó? ¿Y el hombre? No lo trajeron. Y entonces, a pesar de que el Señor mostró misericordia y que hizo un justo juicio, termina diciéndole a ella: vete, pero no peques más. Jesús podía haber aprobado: pobrecita, todos le cayeron encima. ¿Dónde está el hombre que no vino? Sin vergüenza, vean, no vino. Pero claro, ahora los hombres le caen a la chica porque es mujer. No, voy a defenderla. Y la podía haber defendido delante de todos y haber dicho: no la apedreen. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie puede golpearla. Ella es santa. No, ahí no quedó el asunto. Jesús le corrigió la conducta. Le dijo: vete, pero no peques más. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Que era malo lo que ella estaba haciendo. ¿Aló? Y se lo corrigió. No lo permitió, no lo consintió. Lo mismo que Jesús tuvo en el ministerio una mujer que tenía 7 demonios, María Magdalena. Jesús podía haber estado con un ministerio ahí con la endemoniada y hubiera hecho de ella una seguidora, la endemoniada. La seguidora de Jesús, la endemoniada. No, Jesús no hizo eso. Jesús la liberó. Tuvo que haberle enseñado que eso estaba mal lo que ella hacía, o lo que atrajo esos demonios, para que ella fuera libre. Tuvo que enseñarle eso. Pero él no permitió eso. Y nosotros a veces somos permisivos. Y la Biblia dice que el estado de una persona puede ser peor. Viene a ser peor, porque termina cometiendo aberraciones terribles. Ahora dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y si les aconteció lo que dice el Proverbios, que la puerca lavada vuelve al cielo y el perro se come su vómito. Y el Señor hace una comparación muy fuerte. Dios dice: esas personas son las que aprueban lo malo. Y entonces, ¿qué hace? Hay un extravío de la verdad. La gente se pierde de la verdad. Tú no puedes hacer eso porque terminas desechando una verdad, desechando la única verdad, la verdad de Dios. Eso es como el que termina después diciendo: yo creo en Dios. Oye, ¿tú por qué no volviste a la iglesia? Yo no voy a la iglesia porque no es necesario ir a la iglesia. ¿Pero crees en Dios?
Claro que sí, yo creo en Dios. Y entonces, ¿por qué no va a la iglesia? No, porque a mí no me parece que sea, o que no es bíblico ir a la iglesia. Y, ¡qué error! Porque le parece que eso es normal. Y eso no es bíblico, para nada. Venir a la iglesia es una función del cuerpo de Cristo. Si tú no vienes, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Porque uno no anda separando el cuerpo. Hoy voy a dejar por aquí un dedo, y voy a dejar una mano por acá, voy a dejar un ojo por aquí. El dedo no dice, hoy no quiero estar aquí en este cuerpo, entonces me voy. No, eso, la escritura es clara y nos enseña que el cuerpo debe estar unido. Y cuando venimos a la iglesia, a la casa de Dios, sentimos esa unidad del Espíritu. Eso es lo que es bueno. Pero la gente dice, no, pero es que no es necesariamente hay que ir a la iglesia, llamándolo malo a eso. El diablo gobernando la mente de las personas. Entonces, mire, en primera de Juan capítulo 1 dice así, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz. Diga, Dios es luz. Diga, Dios es luz. Diga, Dios es luz. ¿Dios es qué? Entonces, ¿por qué llama a lo malo bueno? Y Dios es luz. Dice: y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si usted dice que conoce a Dios, si usted dice que ama a Dios, no puede andar en tinieblas. O sea, no puede estar en el pecado. Esa gente que dice, sí, yo conozco a Dios, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y se van cada 8 días a la iglesia, hacen golpes de pecho y salen y otra vez siguen en el mismo pecado. Y no mira afuera, mira adentro. Sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Y entonces, ¿por qué anda en tinieblas? ¿Por qué anda en fornicación, en adulterio, en mentiras, en falsedad, en hurtos? ¿Por qué se presta para cosas malas? ¿Por qué dice mentiras? Usted no puede andar en tinieblas y dice que ama a Dios. Porque a veces nosotros ponemos, como la iglesia tradicional, los pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados veniales? ¿Ya no se acuerdan? Los pequeñitos, los sencillos. Los sencillos, como la mentira, es un pecado venial, según la religión tradicional, ¿no? Entonces, ¿el pecado venial cuál es? Cuando yo veo a una persona con doble sentido, cuando yo de pronto se me sale una palabra así vulgar, es un pecado venial. Entonces empezamos a armar el capital, el pecado capital, el venial, el capital, y el que nos lleva al purgatorio, al inframundo. No, para Dios pecado es pecado. Pequeño, chiquito, grande, como sea, cuadradito, como usted quiera ponerle el adorno. Ay, es una mentirita piadosa. Esta semana pude haber dicho una mentirita piadosa y me hubiera evitado un dinero. Nos pasó aquí. ¿Se dieron cuenta? Había un espacio ahí, la pantalla. Se nos dañó la pantalla. Y nosotros, oh, Padre. Y nosotros miramos y teníamos una garantía. La garantía cubría golpes, de todo, hasta hurto. Y entonces estaba allí donde lo compramos, reclamando la garantía. Y en la garantía me dicen, no, ya no le puede cubrir, pero, me dice el asesor, pero usted puede decir que estaba en su casa. Y si no, que se lo robaron, porque eso cubre la garantía. Y no crea que uno empieza a pensar, ¿qué santo? ¿Santo? ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado eso? Empieza uno a luchar con ese hombre interior que le dice, es una mentirita piadosa. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar? Y yo le mando el mensaje a mi esposa, hermosa. Me dice, no, amor, hagamos lo correcto. Sí, amor, hagamos lo correcto. No importa, vamos a hacer lo correcto.
Y les dije, no, desisto de la garantía. ¿Pero por qué solamente diga eso? Y dije, no, no puedo. No puedo. Yo batallo con ese hombre interno que todo el tiempo me dice, séale infiel a su esposa. Mira, hay otras mujeres por ahí. Lucho con ese hombre interno que a veces, hermano, nos quiere llevar al fracaso, a la mentira, al odio, a odiar a otras personas porque nos critican y hablan mal de nosotros. Lucho con ese hombre interno todo el tiempo. No solamente usted, yo también, lo felicito. Yo lucho con eso, pero permito que sea la verdad la que determine eso. No soy yo, determina siempre la verdad en mí. Y la verdad dice, no es correcto mentir, John. Tú eres hijo de luz. Dios es padre de verdad. Satanás es padre de mentir. Y la palabra viene y me golpea. Y una vez, no, rechazado, no quiero nada. Pero ¿por qué si se va a ahorrar una plática? No importa, Dios proveerá. Pero siempre debemos hablar la verdad. Siempre, siempre. Así que si le dicen a usted, mire, le tenemos una casa y le vamos a entregar una casa, pero tiene que decir esto y firmar esto y hacer esto. Ahí es donde va a empezar el hombre a decirle, pero ¿por qué es malo? Si usted lo necesita. Y si usted ha leído la palabra estará golpeándolo todo el tiempo. Pum, 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 como martillo. Porque ella es como martillo que quebranta la piedra. Y está golpeándonos allá diciendo, no, tú eres hijo de luz. Dios es luz. No puedes tener comunión con las tinieblas. Lo mismo que cuando uno se reúne con un grupo de personas y empiezan a hablar vulgaridades, chistes de doble sentido, cosas que ofenden a Dios, y tú estás ahí en medio participando de esas cosas, deleitando al viejo hombre, deleitando la carne, y la palabra está ahí dentro de ti, te va a golpear y te va a decir, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así sea Pepinito su mejor amigo, así sea familia, me da pena, pero hay una verdad que está en mí, que opera ahora en mí. Antes operaba la maldad, pero ahora soy hijo de luz. Y no importa si te dicen fanático, te volviste religioso. No. Yo vivo para agradar a Dios. Dios me dio su vida, lo entregó todo por mí. Dice, y si mentimos, no practicamos la verdad. Entonces, estas personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, están bajo la influencia del maligno. Hay una influencia, porque él es padre de mentira, y Satanás va a estar influenciando la vida de esas personas. Dice la escritura así, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza Satanás? Como ángel de luz. Entonces te hace ver las cosas como algo inofensivo. ¿Sí o no? Como algo inofensivo. Como ¿han visto la trampa para los ratones? Ya vieron, algunas colocaban eso en algún lugar con un pedacito de queso, una pequeña porción de queso, la ponían ahí, y entonces el ratoncito se iba. Yo no sé, los ratones de mi casa eran inteligentes, se comían el queso y nunca caían. Pero eran atraídos por ese pequeño. No importa si la trampa era mortal. ¿Sabe que no nos damos cuenta de lo mortal que son las trampas que Satanás nos pone? No sé cuánto me están entendiendo, pero es mortal las trampas de Satanás. Satanás no juega solamente, te voy a hacer caer. Ay, caí. Ay, no me aguanté y caí. Y ya. No, te viene algo peor. Nunca se va a poder levantar espiritualmente, no se va a poder levantar financieramente, no va a poder levantar su hogar, su familia.
Porque siempre estás viendo el pecado como algo atractivo. El diablo te lo pone así. Y vuelve y le digo, termina, ay, pero ¿qué tiene de malo un pedacito? Bueno, no todos cayeron. Sí recuerdo que algunos cayeron ahí en la trampa. Y luego los miraba ahí apachurrados. Y yo creo que así es. Algunos cristianos apachurrados porque cayeron en las trampas del diablo. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces te pinta las cosas muy suaves, como el caramelo, el dulce, atractivo para los niños. Y así es Satanás. El dulce es el pecado, atractivo para los niños espirituales, no para los maduros. Porque los maduros dicen, me cae pesado, me hace daño. Pero los niños no, los niños caen ahí, los niños espirituales. Ahora, la segunda consecuencia aparece en Hebreos capítulo 10 versículo 26. Dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para los que dicen que solamente Dios es amor, ahora dice aquí que Dios es fuego consumidor. La segunda consecuencia es que esa persona, o esa familia, o ese gobierno, o ese estado, o esa nación cae en juicio de Dios. Cae en juicio de Dios. Es tremendo. Pero así como pasó con Sodoma y Gomorra, y así como ha pasado en nación tras nación, que han habido juicios donde uno dice, pero Señor, ¿por qué sucedió eso? ¿Y por qué hombres, mujeres y niños tuvieron que caer en eso? Y uno dice, grita, ¿dónde está el amor de Dios? Si Dios es Dios, ¿por qué lo permite? Dios dice, así no es. El asunto no es así. Y usted no es Dios para juzgarlo a Él. Usted es un simple humano, como yo, un simple terrenal que no entiende la mente de Dios. Y juzgamos de acuerdo a eso. Pero ¿por qué le pasó eso a esa familia? ¿Y por qué le pasó eso al mundo? ¿Y por qué le pasó eso a esa persona? Porque nos hemos apartado de lo bueno. Y aunque Dios quisiera extender su mano de amor, de misericordia para guardar, para proteger, no puede hacerlo porque Él no va en contra de su propia palabra. No puedo. Si te apartaras, si te convirtieres, porque es que eso sí, Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y un religioso repitiendo versículos como religiosos. Yo dice, así no funciona, porque sigues creyendo que lo malo es bueno. No es así. Si pecamos voluntariamente, voluntario significa deliberadamente, o sea, conociendo, vuelves a pecar. Lo haces a propósito. No puedes, ay, se me chispoteó. Ay, Señor, tú sabes que soy débil. Así no es. ¿Quién dijo? Eso sería como el hombre que golpea a su esposa. Bueno, y le dice, ay, perdóname, yo no quería lastimarte. Y a la semana siguiente vuelve y la golpea. Y así sucesivamente. No es así, no está bien, no es correcto. Dios dice, lo malo es malo y punto. Y mira esta expresión. Encontré la expresión que dice ay. La expresión ay aparece también en Apocalipsis tres veces, pero 3 veces seguía, los 3 ayes, dice la palabra. Y esos 3 ay representan juicio, dolor, y representa juicio de Dios. Entonces, cuando una familia, una nación o una persona decide amar lo malo, viene el ay, es el dolor.
Si un hogar no entiende eso, van a sufrir, ay, todo el tiempo. Ay, ¿por qué siempre vivimos así? Ay, ¿por qué nos pasa esto? Ay, ¿por qué un día sí, un día no? Ay, Dios dice, juicio, porque no has entendido, porque no han querido obedecer la verdad. Tú estás aquí ya por una costumbre, se te va volviendo una costumbre, un hábito estar en la casa de Dios. Pero si no hay una conversión de la verdad, un día vendrá el ay de Dios. Y ese ay te va a doler, hermano. La Biblia dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Han visto? El caballo, porque es que desbocado. Y el mulo, porque es terco. Y al uno hay que darle garrote al mulo para que ande. Eso lo decían los antiguos. Y al caballo tenían que ponerle el freno en la boca. ¡Ay, me duele! Y cuando quieto está muy acelerado y el caballo, ¡ay! El dolor lo frena. Y al otro, el dolor lo hace andar. ¿Cómo quieres? ¿Que con dolor andes en el camino del Señor? ¿Que Dios siempre tenga que azotarte, como dice la Escritura, la vara y el callado? ¿Que Dios tenga que azotarte para que tú digas, ay, ya lo entendí, Señor, ay, sí, ya lo maduro, por favor? O que Dios diga, cálmese. ¿Por qué consientes el pecado? Quieto, y te frena. Yo fui mulo y caballo, y créame que eso duele. Pero también en Hebreos dice la Escritura que Dios al que ama disciplina. Y un día me di cuenta que Dios me ama demasiado, y por eso Dios me disciplina. Y le dije, Señor, yo acepto tu disciplina, lo acepto, Señor, y me humillo, aprendo y dejo de ser mulo y dejo de ser caballo, y más bien voy a ser oveja para ser pastoreado por ti. Ni mulo ni caballo, ovejas. ¿Dónde están las ovejas del Señor? Digan amén. Siempre el ay está asociado con la desobediencia, castigo y condenación. Siempre. Esta palabra aparece 120 veces en la Biblia. 120 veces en la Biblia. Como les decía, en Apocalipsis aparece 3 veces anunciando juicio y mucho dolor. O sea que para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, viene el juicio de Dios sobre ellos. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Vamos, dígalo fuerte. ¿Quién tiene la razón? Muy bien. Y diga la palabra de Dios. Ahora diga Dios y su bendita palabra. Usted y yo no tenemos la razón. Así lo malo siga siendo bueno para el mundo. Así el mundo diga, no, eso es bueno. No, señor. No, señor, eso no es bueno. Eso es malo. Punto. ¿Me hago entender? Una vez me llegó mi niño con un juguete de otra casa. Ah, mira. ¿Y eso? No, de fulano. Papi, eso no es bueno. Ve y devuélvelo. Eso es malo. Él escucha, ¿cuántos han escuchado a los niños pequeños? La primera grosería que dijo el niño. Y los papás le hacen la mofa. ¡Ay, otra vez! Dígalo otra vez. Eso es malo. El niño que se bota al piso y hace pataleta y se bota al piso del show en el supermercado, y la mamá le dice, tome la colombina para que no haga pucheros. Eso es malo. Mirar a otras mujeres con doble sentido, eso es. ¿Escucharon los varones?
Le tuercen los ojos, hermano, ahí. Lo malo es malo. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia frente a eso? ¿Qué cree usted que debe hacer como hijo de Dios? Que escucha la palabra, que ha oído la palabra del Señor. ¿Qué debe hacer usted? Lo primero es, usted no puede aceptar esas cosas. Como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, usted no puede aceptar esas cosas. No, no lo haga. No lo acepte. No lo permita. No permita rebeldía en su casa. No permita desobediencia en su casa. No permita el pecado en su casa. No permita cosas malas en su casa. Hay cosas que a veces yo escucho de mis hijos cuando están viendo alguna película, serie, yo estoy ahí. Ey, quita eso. Quita eso, córralo, cámbielo, quítalo. Yo estoy ahí pendiente. Yo no paso todo, no pasamos todo. Y a veces uno puede ignorar esas cosas, ¿no? Hace poco sé que estábamos esperando, igual que ustedes, estábamos esperando una película. No les voy a decir cuál es, usted ya sabe cuál es. Todos estábamos esperando, los niños me dijeron, papá, cuando salga la vemos. Claro que sí, vamos a verla. Cuando sale, esa escena de homosexualismo. Ay, pero no se sale nada. Ay, no se ve nada, pastor. A mí no me parece pecado eso. Ay, no pasa nada, vemos esa parte y la adelantamos. Yo discierno que aquí hay personas que adelantan películas. Ay, esa es la parte donde está la escena porno, adelantémosla. Ahí está la parte donde sale la bruja y el hechicero y el demonio, y la adelantamos. Tócalos más, Señor. Me decía mi esposa algo y me dijo, mi amor, pero eso es aprobar mi vida. O sea, somos conscientes de que estamos viendo algo, que ahí sale algo que no es correcto, pero lo más fácil es adelantar el pedacito. No todo, obvio, no todo es malo, ¿no? ¿Usted me está entendiendo, cierto? Bueno, hay películas, hay series muy buenas, o hay otras cosas que dejan como un mensaje, bueno, está bien, positivo. Pero es que hay unas cosas que uno sabe que sale el pedacito porque lo promueven. Porque eso es lo que está haciendo Satanás detrás de todo eso. Entonces, si uno sabe que eso es malo, ¿para qué lo ve? Estamos dando un mensaje a nuestros hijos, ¿no? Tú puedes ir a una discoteca, pero no tomes. Eso es adelantar la película. ¿Alguien me está escuchando en ese lugar? Uno se puede sentar con los amigos que están echando pochola y uno va a tomar Malta para mí. ¿Sí? Y eso es adelantar la película, ¿cierto? Ay, pastor, yo no estoy cayendo en fornicación. Pero usted es consciente, sabe que esa muchacha o ese muchacho lo va a llevar a eso, adelantando la película. Entonces nos pasa eso, porque ya lo hacemos normal. Segunda de Timoteo dice aquí, es que además de no aceptar, porque no podemos aceptar esas cosas, no podemos decir sí, no, debemos decir no. Hay gente que le da pena, hay gente que le da pena decir no. Ay, es que me dio pena decirle que no a mi familia, me dio pena decirle que no a mi hermano, me dio pena decirle que no a mi tía, me dio pena decirle a mi abuelo que no. ¿Sí ve? Y después quiere bendición, después quiere que Dios lo respalde, después quiere que Dios le bendiga. Pues dele pena con quien sea, hermano, pero primero está agradar a Dios antes que a los hombres. Si usted es radical, un día su familia llegará a Cristo, pero si es permisivo, ellos nunca se acercarán a Dios, jamás.
dice así. Ahora lo que tenemos que hacer como iglesia, además de no aceptar eso, es predicar, enseñar y corregir cualquier error. Dice 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces debemos de ¿qué? Corregir. No, la palabra dice esto, la palabra del Señor dice esto. Ay, usted siempre usa la palabra. Claro, porque la palabra es mi juez y yo soy ciego y torpe. La Biblia dice eso, somos ciegos y torpes sin Dios. Entonces la palabra, la escritura dice esto y eso hay que hacer. También me enseña, mire, dice en Efesios 5:6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, palabrerías ahí, que ni siquiera están ahí en la palabra. Así dice, ahí por ahí dice en la Biblia, por ahí dice, por ahí yo leí un día. ¿Dónde? No por ahí. ¿Por ahí dónde? ¿Qué? Dice: nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. No participen con ellos. Cuando empezó el furor del grupo LGTBI, cuando empezó el furor, usaban palabras como la de Samuel, cuando dice que David amaba a Jonatán y decía: ¿sí ve que el amor entre hombres es de Dios? Ese no es el tipo de amor que está hablando la escritura. Yo lo amo en Cristo, es mi hermano en Cristo, lo amo en el Señor. El mismo Espíritu está en nosotros y nos une en amor, un amor de respeto especial. ¿Cuánto me están entendiendo? Es el amor que cuando uno abraza a alguien, alguien puede sentir el amor de Dios y no un deseo y una pasión. Y cuando tú abrazas a una mujer con mucho respeto, ella siente el amor de Dios, no está sintiendo un deseo. Ay, no me abrazó y sentí, a no ser que sea un carnal, porque puede pasar. Hay hombres que cuando te tocan, tú sientes: ay, sentí algo horrible, algo feo. Obvio, la carne, el deseo. Pero dice la Biblia, decían ellos, el amor entre hombres. Y cuando dice la escritura que el discípulo amado de Jesús, Juan, que amaba a Jesús, dicen que era el amante de Jesús. ¿Y dónde esas aberraciones del puro diablo sacadas del mismo infierno, esa doctrina? Pero mucha gente cayó en eso. Y le estoy hablando de cristianos. Cayeron en eso y dijeron: no podemos ser chapados a la antigua, tenemos que ser tolerantes. ¿Tolerantes? Cristo no tolera el pecado, Cristo lo condena. Entonces, si usted no lo corrige, se va para el infierno por su culpa, porque usted nunca dijo nada. Eso está mal delante de Dios y no lo permito en mi casa. He llegado a veces a mi casa en ese entonces con la botella aquí y con una chica acá a la casa. Mi mamá: ¡ey! Aquí no, porque en mi casa y yo serviremos al Señor. Me tocaba retroceder hasta que lo entendí, hasta que Dios abrió mis ojos y me hizo entender la verdad, que me hizo libre. También dice en Romanos 16:17: les ruego, hermanos, que se cuiden. Por favor, cuídense de los que causan divisiones, de esos que llegan a la casa ya, hermano, a formar discordia en la iglesia, discordia. Usted nunca sea parte de eso. Donde quiera que usted, si usted es parte de un grupo de alabanza, danza, lo que sea, o aquí, usted sea parte de los que edifican, de los que ayudan a crecer, de los que ayudan a avanzar, de los que exhortan, de los que levantan.
pero nunca ser parte de la división. Ay, es que sí, la hermana fulana, el hermano fulano, el pastor, el líder, el de la alabanza, el que canta. Diablo. Sea parte de los que edifican la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo: evítalos, evita a esas personas, evítalas. Hasta luego, nada que ver con ellos. Termino con esto. Hay de aquellos que en estos tiempos están rechazando la voluntad de Dios y siendo o creyendo que lo malo es bueno y pervirtiendo la verdad. Hay advertencias de castigos que vienen para esas personas. Dice en la historia de Israel, Isaías les advirtió. Isaías les decía: apártense del pecado, apártense del pecado, apártense del pecado. Escuchen, apártense del pecado. Jeremías les dijo: apártense del pecado, apártense de la maldad. Y ellos no quisieron obedecer. Y cuando Dios les dijo, como no quieren obedecer, y yo sé porque Dios conoce la mente y el corazón, no van a cambiar, entonces van a vivir como extranjeros por 70 años. Serán sacados, de sus tierras y serán llevados a una cautividad. ¿Sabe qué hicieron con el profeta? Se burlaban, lo golpeaban y lo mataron al final. Y pasó así. Vino el rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén, destruyó los muros, destruyó Jerusalén, quemó las casas de las personas, violaban a las mujeres, mataban a los niños, quemaron el templo, saquearon el oro y todo quedó hecho una ruina, todo fue vuelto escombro. Las mujeres que habían matado a sus esposos tenían que irse con sus hijos solas, avergonzadas. Los hombres que habían quedado sin esposa tal vez o abusada, tenían que ir caminando rumbo hacia Babilonia como esclavos, ya no disfrutando de la bendición y de la libertad que habían tenido porque Dios se los había dado, sino que ahora iban caminando rumbo a una cautividad. 70 años les costó. Quiere decir que los que salieron, que eran mayores y llegaron allá, cuando salieron después de la cautividad ya no existían. O sea, no tuvieron el tiempo de ver la promesa cumplida. No vieron la promesa, porque Dios sí la dio. Dios dijo 70 años, pero muchos de ellos no la vieron, murieron en Babilonia cautivos. Y los que salen nuevamente, medio recuerdan cómo era cuando llegaron allí. Lloraron al ver cómo estaba asolada y destruida su nación, o lo que hoy en día era su nación. Lloraron con lágrimas amargas, lloraban. Iglesia, esto me suena como un poema de amor, donde Dios te está diciendo: yo te amo, iglesia. Yo amo a la iglesia porque Cristo se entregó por la iglesia. Cristo derramó hasta la última gota de sangre por la iglesia. Pero el Señor anhela ver a esa novia santa y pura para Él. Dios anhela ver que todos los días tú le busques con el corazón desesperado, buscándolo, anhelándolo con todas tus fuerzas. No importa si estás luchando con una debilidad, Dios dice: no importa, yo te voy a hacer fuerte en esa debilidad, pero no te sueltes de mi mano. No te sueltes de mi mano. No dejes de andar en obediencia.
no dejes de andar en santidad. Y discierna todo el tiempo lo que está a su alrededor. Discierna, porque hay personas que se van a acercar a su vida solo para destruir su santidad, solo para destruir su vida espiritual. Mujeres que llegan a nuestra vida solo a ofrecernos placer y deseos, pero vienen a destruir nuestro hogar y nuestra familia. Jóvenes que se van a acercar solo a ti, escúcheme, o mujeres solo a ti para hacerte caer en fornicación y a destruir tu vida y luego a avergonzar. Lo malo es malo y punto. Los hijos de Dios todos los días nos esforzamos por hacer lo que dice la Escritura: lo bueno, lo puro y lo amable. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recuerdas tu palabra, Señor. Todo el tiempo nos recuerdas, Señor, que nos has dejado un manual, Señor. Que nos has dejado, Señor, tu voz, Señor, tu consejo, tu sabiduría, Dios. Nos has dejado, Dios, no para dejarla a un lado, sino para obedecerla. Llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de ella, pero también para obedecerla, cumplirla, Señor. Yo no quiero una cautividad, Señor. No quiero, Señor, nunca desviarme de tu verdad. Jamás, jamás, jamás. Póngase de pie y dígale: Señor, Señor, yo no me quiero nunca, jamás desviar de tu verdad. Jamás, jamás, jamás. Dígale: Señor, enséñame a discernir lo que es malo, a verlo, Señor, como tú lo ves, Dios. Jesús, santifica tu iglesia, santifícanos. Yo te pido, Señor, en esta mañana, por mi nación. Te pido por Colombia, Dios, porque sé que muchos se desviaron del camino. Porque sé que muchos, Señor, creen que están en lo correcto, Dios. Pero no es así, Dios. Siempre hay un remanente que se guarda para ti, Dios. Siempre hay un remanente, Señor, que vive para ti. Siempre hay un remanente, Dios, que se consagra para ti. Y por ese remanente, Señor, te pedimos, por ese remanente te pedimos, Dios, que guardes a nuestra nación. Por ese remanente, Señor, te pedimos, cuida a nuestra nación. Por ese remanente que ora, que clama, que se santifica, que clama, que intercede, Señor. Te pido, guarda a nuestra nación, Señor. Por ese remanente, Dios, ten misericordia de nuestra nación, Dios. No permitas que Colombia, Dios, caiga en la brujería y el ocultismo, como en Cuba, como en Venezuela, como en África, Señor. No lo permitas, Dios. Si este hombre, Dios, no ha de cambiar y devolver su corazón a ti, y lo que hará, Señor, es traer todo el paganismo, Señor, que el infierno ha preparado. Yo te pido, Dios, obra en tu justicia. Obra en tu justicia, Señor. Obra, Señor. Y así como un día avergonzaste a Nabucodonosor y avergonzaste al altivo, tú avergonzarás, Señor, a cualquiera, Dios, que se quiera levantar en contra de la iglesia. Enséñanos a discernir, Señor, y a ver cómo tú ves. A ver cómo tú ves, Señor, y a entender, Padre, que tú nos has llamado para hacer luz en esta tierra.
luz, Señor. Y la luz alumbra donde hay oscuridad. Y donde quiera que estemos, trabajos, oficinas, amigos, familia, compañeros, universidades, donde quiera que estemos, Señor, seremos luz para alumbrar las tinieblas. Ellos verán la diferencia, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu presencia. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, porque has alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y nos has dado la claridad, Señor. Porque a través de la verdad, Señor, tú nos has hecho libres en Cristo.